de los puntos que regularmente se le olvida a los contadores, se le olvida a los empresarios, es el establecido en el artículo 20 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y que se refiere precisamente del fondo de reserva. Ese artículo 20 nos indica que salvo por la sociedad en acciones simplificadas, de las utilidades netas de toda sociedad deberá separarse anualmente el 5% como mínimo para formar el fondo de reserva hasta que importe la quinta parte del capital social. Y en su segundo párrafo nos establece el fondo de reserva deberá ser reconstituido de la misma manera cuando disminuya por cualquier motivo. Este fondo de reserva, bueno, para comenzar, muchas empresas no lo hacen, muchos contadores desconocen esa disposición y la sugerencia sería decirle a los propietarios de las empresas, a los directivos, hagan el fondo de reserva. Imagínense, por ejemplo, ahorita tenemos la gran prueba de que tuvimos el problema de esta pandemia del COVID y a la mayoría de las empresas las agarraron desprotegidos y no tenías dinero para enfrentar sueldos y salarios por lo menos unos 6 meses, nadie lo tenía. Los gastos, tienes que andar sufriendo para pagar que el seguro social, los sueldos, bueno, no se diga los sueldos es lo principal, que no tenías. Que hicieron muchas empresas, pues empezaron a recortar gente. Si tú le sugieres a tu cliente que efectúe este fondo de reserva, pero que no lo efectúe nada más única y exclusivamente en registro contable, que lo efectúe en una inversión, que saque el dinero físicamente de la empresa y lo invierta en algunos fondos de tasa fija para no ponerlos en riesgo. Entonces, en el momento en que tú tengas un problema como el que tuvimos ahorita de la pandemia, por lo menos ya tienes para hacerle frente a todas tus obligaciones más cercanas, a las inmediatas. Y bueno, pues cuando lo que establece aquí el segundo párrafo, de que cuando agarres ese dinero, bueno, pues lo haces, lo regresas en cuanto tengas la oportunidad, ¿no? Entonces, otro punto que se nos está olvidando ahí de los temas de las empresas, de los diversos temas que estamos hablando el día de hoy. Respecto a las asambleas ordinarias, también establecidas en el artículo 194 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, nos establece que se asentarán en el libro respectivo y deberán ser firmadas por el presidente y por el secretario de la asamblea, así como por los comisarios que concurran. Se agregarán a las actas los documentos que justifiquen que las convocatorias se hicieron en los términos que esta ley establece. Cuando por cualquier circunstancia no pudiera sentarse el acta de una asamblea en el libro respectivo, se protocolizará ante fedatario público. Las actas de las asambleas extraordinarias serán protocolizadas ante fedatario público e inscritas en el registro público de comercio. Aquí un problema que se nos está pasando también. Primero, tenemos que hacer una sana separación o correcta separación de a quién le toca la responsabilidad de este trabajo de las asambleas. Al contador público. Bueno, el contador público regularmente es a quien nos echan la responsabilidad, y es cuando tenemos que ponernos muy listos en el aspecto de que pues, es una responsabilidad de un abogado. Lo tiene que ver la empresa con un abogado, porque las responsabilidades aquí, bueno, ya hay responsabilidades aquí también para las personas que incumplan. Entonces, todo esto del derecho corporativo, el aspecto corporativo de las empresas, pues se debe de ver por una persona especializada, y la persona especializada es el abogado. Las actas cuando se hagan, se establece este artículo 194, que vas a anotar toda la documentación que justifique que las convocatorias las hiciste en los términos de ley que establece esta misma ley. Cuando no lo haces, cualquier socio que no haya llegado a la asamblea, pues se podrá defender y podrá tener como inaplicable o como que no existió esa asamblea.
Entonces hay muchas situaciones muy especiales. Por ejemplo, estábamos viendo un tema que se me olvidó comentarles cuando estábamos viendo o comenzando a estudiar la Ley General de Sociedades Mercantiles, es de que cuando tú creas una nueva sociedad, en el aspecto de porcentaje de acciones, no quedas nunca bien, porque fíjense, nos tocó con una sociedad que establecieron los socios que para que una votación tuviera mayoría era el 75%, y agarran y creo que dividen nada más entre dos socios, el 50 y el 50. Si un socio no quiere ir a la junta, porque ya hay socios que se odian y ya no se pueden ver y se alucinan y ya no quieren estar juntos, pues nunca van a poder seguir haciendo acuerdos y votándolos a favor. Entonces son situaciones bien difíciles, porque imagínense como llegó un caso, uno de los socios se molesta y se va, pero tiene acciones en la sociedad tenía inversiones, tenía algunas propiedades, tenía autos. Se va, pero la persona que se queda no puede tomar alguna decisión para desechar o determinar el abandono de este socio accionista, porque siempre va a estar con el temor de que en cualquier momento regrese este socio y me va a acusar de que hice una administración fraudulenta de la empresa, y probablemente me pueda imponer ahí algunas penas, algunas demandas. Entonces sí es un tema que hay que tener muy bien en consideración cuando empiezas o cuando conformas una sociedad, de ver cómo está la repartición de socios. Yo creo que hay que poner dos socios que son los que se contraponen más o menos con el número de acciones similares, y poner un tercer socio que sea el que haga la diferencia, que sea el más ecuánime, que sea el más tranquilo, que sea el mejor pensador, y que el que no se deja llevar por corajes, por ustedes como le gusten llamar, ¿no? Entonces, son tipo de situaciones que no tomamos en consideración cuando formamos las sociedades. En cuanto a las asambleas extraordinarias, la Ley General de Sociedades Mercantiles nos establece en su artículo 182 cuáles son este tipo de asambleas, las que tocan los siguientes asuntos: prórroga de la duración de la sociedad, disolución anticipada de la sociedad, aumento o reducción del capital social, cambio de objeto de la sociedad, cambio de nacionalidad de la sociedad, transformación de la sociedad, fusión con otra sociedad, la fracción octava, emisión de acciones privilegiadas, la novena, amortización por la sociedad de sus propias acciones y emisión de acciones de goce, la fracción décima, emisión de bonos, la onceava, cualquier otra modificación del contrato social, y la doceava, los demás asuntos para los que la ley o el contrato social exijan un quórum especial. Y nos hace la acotación de que estas asambleas podrán reunirse en cualquier tiempo. Bien, pues es importante conocer para qué vamos a utilizar las actas extraordinarias, las asambleas extraordinarias, y si tenemos la obligación de protocolizar o no protocolizar estas actas. Y aquí me establece el artículo que solamente que no se hayan inscrito, bueno, las anteriores, las de actas ordinarias, asambleas ordinarias, son las que, en caso de que no se hubieran inscrito en el libro, tienen su obligación de protocolizarlas. Las asambleas extraordinarias, pues no me establece la obligación de protocolizarlas. De las acciones, Ley General de Sociedades Mercantiles, pues aquí nos establece el artículo 101 cómo se divide el capital social de una sociedad anónima, y que están representadas las acciones por títulos nominativos
que servirán para acreditar y transmitir la calidad y los derechos del socio, y se regirán por las disposiciones relativas a valores literales, en lo que sea compatible con su naturaleza y no sea modificado por la presente ley. Entonces, cuando los socios aportan su capital, como la empresa tiene la obligación de elaborar estos cupones que amparan las acciones y entregárselos a los socios, pero repito, reitero, esta obligación pues sería de un abogado, no sería del contador. El artículo 102 establece: las acciones serán de igual valor y conferirán iguales derechos. Sin embargo, en el contrato social podrá estipularse que el capital se divida en varias clases de opciones con derechos especiales para cada clase, observando siempre lo que dispone el artículo 17. Muy bien, entonces pues tenemos una serie de disposiciones que desconocemos. Debemos de estudiar porque en determinado momento, pues a imagen de nuestros clientes, de los contribuyentes, siempre la responsabilidad va a ser del contador por no haber observado esa falta de observación de alguna disposición legal. Por eso es que el día de hoy toqué este tema. Tenemos aquí más puntos referente a la escritura constitutiva, también establecida en la Ley General de Sociedades Mercantiles, y qué es lo que debe de incluir. El objeto social es muy importante ahora en la actualidad para efectos de una defensa fiscal respecto a la sustancia en las operaciones. Entonces, pues temas que debemos de tener en consideración, de que debemos estar estudiando este tipo de asuntos, de puntos.